sistema de fuerzas, descomposición de una fuerza, ahora cuando hablamos de fuerzas concurrentes, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa con la descomposición de una fuerza cuando el sistema de fuerzas es paralelo o no concurrente. Bueno, este es el problema inverso al principio del paralelogramo. ¿Se acuerdan que teníamos dos fuerzas conocidas y averiguábamos la resultante por la diagonal del paralelogramo que estaba aplicada en el mismo punto? Bueno, ¿ahora qué voy a tener? Tengo la fuerza y quiero saber cuáles son las componentes. Bueno, gráficamente tengo la fuerza P y quiero saber respecto de esta recta 1 y esta recta 2, que serían las rectas de acción de las componentes, cuánto valen las fuerzas P1 y P2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la fuerza y conozco las rectas de acción de las componentes, gráficamente tengo que pasar por origen y extremo de la fuerza, paralelas, una por el origen y otra por el extremo de esas rectas de acción conocidas, y donde se me cortan, que en este caso es en el punto N, construyo que le doy sentido a este triángulo de fuerzas con la condición de que P1 y P2 tengan como resultante P. ¿Sí? Este es el triángulo de fuerzas que podríamos haber construido sabiendo P1 y P2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el principio del paralelogramo en realidad no hace falta construirlo? Podríamos hacer la suma vectorial y uniendo el origen de la primera con el extremo de la segunda, que tengo la resultante, sin necesidad de construir el paralelogramo. Pero ¿cuál es la condición que le pregunta ahí? Que es muy importante por ahí. Pero no... Yo puedo descomponer en cualquier par de fuerzas a una fuerza dada. Estamos hablando de dos fuerzas, ¿no? Por ahora. ¿Qué condición se debe cumplir? Y que las componentes tengan su recta de acción. El problema que se plantea ahí es que como tenemos dos ecuaciones, solamente podemos descomponer en dos a la fuerza dada. Por ejemplo, entre ellas sería indeterminado. Claro. O sea que no puedo encontrar más de dos componentes. Y analíticamente, analíticamente en realidad ya vimos que analíticamente las condiciones son dos para un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Que para una fuerza dada, y planteando dos ecuaciones de proyección, ¿qué sería? La proyección de la fuerza igual a la suma de las proyecciones de las componentes, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas incógnitas tiene el problema aquí analíticamente? 4. Sí, 4, no, pero siempre tenemos que tener una. Claro, está bien. De las 4 incógnitas, si yo no defino por lo menos dos datos, sería imposible resolverlo analíticamente y gráficamente también. ¿Sí? Esta sería una solución gráfica conociendo ¿qué de las componentes? La recta de acción. Sus rectas de acción. ¿Y qué condición deben cumplir? Y tiene que tener en común. el mismo punto de concurrencia. El punto de concurrencia de las rectas de acción de las componentes debe ser un punto de la recta de acción de la fuerza. ¿Está claro eso, no es cierto?
Si no, no estaríamos cumpliendo el principio del paralelogramo que vimos en la primera clase. Porque O sea P, que, P es la resultante de P1 y P2 aquí, ¿o no? Y sí. estoy hablando de dos fuerzas y su resultante. ¿Y cuál era la condición? ¿Se acuerdan el principio del paralelogramo que podía, la resultante podía reemplazar el efecto de otras dos aplicadas en un punto determinado y esa resultante estaba aplicada en el mismo punto? Entonces la condición para la descomposición es que las rectas de acción de las componentes concurran a un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza. Esa es la condición fundamental. Si yo le hubiese dibujado esta fuerza aquí y le dibujo dos rectas de acción que concurren en un punto cualquiera y les pido la descomposición, y no tiene sentido, no lo puedo hacer. Entonces esa es la condición fundamental. Las rectas de acción deben concurrir en un punto de la recta de acción de la fuerza. Y en este caso conozco las rectas de acción y gráficamente esta sería la solución. ¿Sí? Cuando conozco las rectas de acción. ¿Sí? Pero también lo podría resolver gráficamente, y eso lo pueden ver en la bibliografía. Si conozco la dirección de una de las componentes y la intensidad de la otra, si conozco la dirección e intensidad de una de las componentes, o si conozco la intensidad de ambas componentes. Eso gráficamente tiene para cada caso una solución gráfica, y cada caso tiene o una solución, o puede tener infinitas soluciones, o dos soluciones, gráficamente, dependiendo de estos elementos como datos que tenemos que tener. Y fíjense que siempre tenemos como dato ¿cuánto? Dos elementos, fíjense. Dirección e intensidad. Dirección e intensidad. Intensidad de ambas. Que son dos de los cuatro elementos que estamos necesitando aquí conocer para poder resolver estas dos ecuaciones, que en principio tienen cuatro incógnitas, que son las que están indicadas ahí, P1 con su argumento y P2 con su argumento. Entonces, si yo no le doy algún dato al problema, evidentemente con cuatro incógnitas de dos ecuaciones, sería indeterminado. Pero siempre voy a tener algún dato para poder resolverlo. Normalmente ustedes cuando resolvieron alguno de los problemas, ¿qué tenían? Un sistema de fuerzas concurrentes en un punto, un peso y dos tensiones que concurrían en un punto. ¿Qué conocían ahí? Y las dos direcciones de 1 y de 2, por ejemplo. O los ángulos. Claro, conocían, bueno, las direcciones, está bien, conocían los ángulos. Entonces conocían Φ1 y Φ2. ¿Y qué despejaban de estas ecuaciones? P1 y P2. Si quiero descomponer, por ejemplo. Si se trataba de un equilibrio, ¿qué hacían? Esto que vemos aquí. ¿O no? ¿No hicieron eso para resolver Sí. varios de los ejercicios que tenían que entregar? ¿Sí? Bueno, esta es una ejercitación general, pero este es un problema de reducción. Este también. Este también. Este que resolvieron ustedes, creo, o parecido. ¿Qué tengo que plantear ahí en el punto A? El equilibrio. ¿Pero qué conozco? Las rectas de acción. ¿Cómo paso de las rectas de acción a los argumentos que tengo aquí en las ecuaciones? ¿Qué tengo que ponerle a las rectas de acción? Ponerles un sentido, si no, no puedo resolver ese problema. Si yo no le pongo sentidos a las fuerzas concurrentes en A desconocidas, ¿cómo voy a plantear una ecuación analítica
donde necesito argumentos, y el argumento se define como el semieje positivo y las ejes que tengo que rotar hasta coincidir en dirección y sentido con la fuerza dada. Entonces, si yo le pongo un sentido a esto, es lo que le digo siempre, representa el diagrama cuerpo libre, con la fuerza. Y bueno, al tener las direcciones solamente, ¿qué le toque suponer analíticamente a estas rectas de acción? Un sentido. Para poder definir esas ecuaciones que tengo aquí, ¿sí? Eso sí, cuando despeje P1 y P2, el signo más me va a decir si el sentido supuesto está bien o está mal. Esa es la interpretación que tengo que darle a las ecuaciones. Y bueno, y aquí las incógnitas de estas cuatro, evidentemente, aquí están analíticamente, que tengo que, o conozco P1 y P2 y me piden las dos, obtengo los dos argumentos, obtengo Φ1 y Φ2 y obtengo las intensidades, obtengo P1 y Φ1 y obtengo una de las componentes y me piden obtener la otra. Pero siempre tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería este para la descomposición o este para el equilibrio, que evidentemente ya sabemos que dos ecuaciones de proyección igual a cero, con la condición que ya hemos visto, el sistema de fuerzas estaría en equilibrio. En este caso de tres fuerzas, ¿no? O el triángulo de fuerzas cerrado gráficamente. Y acá vemos la indeterminación que tenemos, que tendríamos si quiero descomponer una fuerza en tres componentes, siendo que disponemos de dos ecuaciones, por más que conozca que las tres rectas de acción de las tres componentes. Bueno, si quiero construir el polígono de fuerzas, aquí lo están viendo, tendré infinitos polígonos o infinitas ternas P1, P2 y P3 que tienen como resultante a P. O sea, se trata de un problema indeterminado, ya sea gráficamente o analíticamente. ¿Por qué? Porque analíticamente sigo teniendo dos ecuaciones para un sistema de fuerzas concurrentes. O dos de proyección, o una de proyección y una de momento, o dos de momentos. Y por más que este problema, usando dos ecuaciones de proyección, diga, bueno, pero conozco las tres rectas de acción, y sí, pero voy a tener dos ecuaciones y tres incógnitas, que deben ser P1, P2 y P3, que son los módulos de las componentes, resulta indeterminado. El problema de la descomposición, si para un sistema de fuerzas concurrentes me piden descomponerla en tres componentes, con la misma condición, ¿no es cierto? Sus rectas de acción deben concurrir a un punto de la recta de acción de la fuerza. Pero no lo puedo resolver, ni gráfica ni analíticamente. Tiene infinitas soluciones ese problema. ¿Estamos? Eso sería lo que es descomposición. Siguiendo con fuerzas concurrentes, ¿qué pasaría con un sistema de fuerzas paralelas? ¿Método gráfico de qué? El método gráfico ¿para qué me estás preguntando? ¿De descomposición? Bueno, si yo tengo una fuerza y la quiero descomponer en dos componentes cuyas rectas de acción deben concurrir a un punto de la recta de acción de la fuerza, si yo conozco 1 y 2, represento a la fuerza P vectorialmente en cualquier lugar,
y trazo por origen y por extremo de esa fuerza, serían los puntos M y Q, paralelas a 1 y a 2, que es lo que está trazado ahí. Fíjate que por el origen de P trazamos una paralela a 1, y por el extremo de P una paralela a 2. Donde se cortan, tengo el punto N. Entonces, ¿qué hago con la fuerza P con el sentido indicado, conocido? Y estos dos segmentos MN y NQ. Le doy los sentidos, bueno, estos dos segmentos MN y NQ van a ser representativos de la intensidad MN de P1 y NQ de P2. Pero además de la intensidad, tengo que darle el sentido. Y bueno, ¿qué sentido tiene MN, que sería P1 hacia abajo, y este NQ, que sería P2 hacia la derecha? ¿Por qué le dimos esos sentidos? Y porque ya sabíamos que P es la resulta. Si me piden descomponer una fuerza, significa encontrar, en este caso, otras dos, cuya resultante es la fuerza dada. Y bueno, ya sabíamos que la suma vectorial la suma vectorial para encontrar la resultante es uniendo el origen de la primera con el extremo de la última. Bueno, fíjate que los sentidos de P1 y P2 cumplen la condición de que P es resultante de ambas. ¿Sí? ¿Se entendió? Nosotros, si tenemos las componentes, lo único que hacemos es sumar la suma vectorial, ¿no es cierto? Unimos el origen de la primera con el extremo de la última. Pero si tengo la fuerza y me piden las componentes, o sea, el problema inverso, se procede de esa forma. Construyo este triángulo de fuerza. Y aquí quisimos hacer lo mismo, fíjate. Tenemos la fuerza P, que sería, su vector representativo sería MN aquí. 1, 2 y 3 son las rectas de acción de las tres componentes que quiero averiguar. ¿Qué hicimos aquí? Por el origen de P, tracé una paralela 1. Es esta que dice 1 aquí. Por el extremo de P, tracé una paralela a 2, que es esta. Y esta recta 3, la tracé por cualquier lado. Fíjate que acá dice 3', 3 segunda, 3 tercera. Entonces, con esta 3', me fui desde el origen de P, M, hasta este punto T. De T a S y de S a N. Si yo le doy los sentidos indicados a MT, TS y SN, tengo una P1 aquí, una P3 aquí, TS, y una P2, la SN, cuya suma vectorial que me da como resultante la fuerza P. O sea que estas tres que averiguamos aquí son componentes de P. Pero ¿qué pasa si esta paralela 3, en lugar de haberla trazado por ahí, la trazo por ahí? Y tendré de M hasta aquí, después este vector, y después todo este vector, cuya suma también me da P. O sea, profe, ¿tendríamos infinitas soluciones? Tengo infinitas soluciones. Es indeterminado, se dice el problema. Si quiero descomponer para un sistema de fuerzas concurrentes, una fuerza en tres componentes, con la condición que ya sabíamos, deben concurrir, ¿no es cierto? Acá concurren. La resultante de estas tres fuerzas debe pasar por A, sería la P. ¿Cuánto valen P1, P2 y P3? Conocidas sus rectas de acción. No lo puedo resolver. Es indeterminado.
No es que no lo pueda resolver, está mal dicho. Tiene infinitas soluciones. Tiene solución, pero infinitas. 1 y 2 son 1, 2 y 3 pueden tener cualquier dirección. ¿Por qué 90 grados? 1, 2 y 3 son rectas de dirección cualquiera. Entonces habíamos dicho, por el origen de la fuerza trazo la paralela a una. Por el extremo, la paralela a la otra. Claro, pero ahora tengo una tercera componente. Y bueno, fíjense, la tracé por cualquier lado. Y bueno, depende del lado donde la dibuje, voy a poder definir infinitas ternas P1, P2 y P3, cuya resultante vale P. Imagínense que esta 3 la hubiese trazado por aquí. Me van a cambiar los sentidos, pero voy a poder dándole los sentidos correctos a P1, P2, P3, tal que tenga como resultante P. Todas esas ternas de valores tienen como resultante P. Bueno, las que están dibujadas son 3, ¿no? De acá hasta acá, después de aquí hasta aquí, y por último de M hasta aquí, esta y esta otra. Y analíticamente vimos qué pasaba con las ecuaciones. Tengo 2 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, P1, P2 y P3. Evidentemente hay una indeterminación. ¿Estamos? Si me llegan a preguntar eso, tienen que saber responder. ¿Sí? Y todas las demás condiciones, las otras 3 condiciones gráficas, la tienen ahí en la teoría. Es resolver gráficamente este triángulo de fuerzas con lo que vimos recién cuando tengo conocidas las 2 rectas de acción. O sea, sabiendo construir este triángulo de fuerzas, las demás lo ven gráficamente. Cualquier duda que tengan me la consultan, ¿no es cierto? Pero hay 3 casos más que analíticamente están indicados aquí que se pueden resolver gráficamente o analíticamente, que son estos. El B, C y el D son los mismos que este B, C y D. Pero esas soluciones se pueden lograr gráficamente o analíticamente. Analíticamente siempre resolviendo estas 2 ecuaciones. ¿Estamos? Eso sería la descomposición. Para un sistema de fuerzas paralelas, que es muy parecido, ¿cuáles son las condiciones? Ahí tengo un sistema de fuerzas paralelas. ¿Cómo encuentro la resultante de un sistema de fuerzas paralelas? ¿O cuáles son las condiciones analíticas necesarias y suficientes? Bueno, definir un sistema de fuerzas paralelas. A ver quién me lo define. ¿Quién está hablando que no se escucha o apaga el micrófono o me hace la pregunta? Está escuchando a alguien que hablaba. A ver quién me define un sistema de fuerzas paralelas. Conjunto de fuerzas con la misma dirección, que tienen como la misma dirección. Tienen la misma dirección. Claro. Pero No presenta cuidado que podrían ser todas colineales esas fuerzas, ¿o no? Decir que tienen la misma dirección puedo decir que están todas aplicadas en el mismo punto.
Ajá, sus rectas de acción deben ser paralelas. Bueno, esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Tienen la misma dirección, pero rectas de acción paralelas. Sentidos cualesquiera. ¿Sí? Todas las rectas de acción deben ser paralelas. ¿Está bien? ¿Cuáles son las condiciones para reducir un sistema de fuerzas, así como vimos fuerzas concurrentes? A ver, volvamos, parecido a fuerzas concurrentes. ¿Puedo plantear dos ecuaciones de proyección respecto de los ejes X e Y, por ejemplo? Y con una sola basta, no hace falta plantear. Haría falta un eje y un centro de momento. Exacto. Bien, con una sola basta, ¿para qué? Con una ecuación de proyección. Solamente para el eje de Y, porque el eje X tiene que dar igual 0 en todas las condiciones. Bien, entonces no sirve plantear dos ecuaciones de proyección para un sistema de fuerzas paralelas. ¿Sí? No. Porque no estaría definiendo la resultante con dos ecuaciones de proyección. Con una es suficiente para determinar qué del sistema de fuerzas. Bueno, me dijeron, con una ecuación de proyección respecto a un eje suficiente, y ese eje, ¿qué condición debe cumplir? Debe estar paralelo. Esa sería la posición más conveniente. ¿Podría no estar paralelo? Sí, pero se complica. Está bien, se complica. La única condición es que no debe ser como el eje de proyección. Perpendicular. 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 Entonces yo puedo plantear una ecuación de proyección más convenientemente respecto a un eje paralelo a las rectas de acción del sistema de fuerzas. ¿Y qué voy a determinar con ese? Acá está. Si hay Y sentido. una resultante. No, todavía no voy a determinar la resultante. Voy a determinar qué de la resultante. El módulo. La intensidad y el sentido puede ser. Módulo, está bien, módulo o intensidad, sentido, y bueno, por supuesto la dirección va a ser la misma que la dirección del sistema, de las fuerzas, ¿sí? O sea que con la ecuación de proyección defino módulo y argumento, o módulo, dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pero con una sola ecuación no lo puedo resolver. Porque me está faltando qué. Que antes sí, claro, antes sí lo tenía en un sistema de fuerzas concurrentes. Pero en un sistema de fuerzas paralelas, módulo, dirección y sentido, y no me alcanza. ¿Qué le está faltando para definir la resultante ahí? El punto por donde pasa la recta. Un punto cualquiera de su recta de acción. Un punto cualquiera, ¿verdad? De la recta de acción. Bien. Y para eso necesito plantear ¿qué además? Una ecuación de momento. Una ecuación de momento. Exactamente. Con una ecuación de momento me va a permitir obtener ¿qué? Respecto de ese punto, ¿cuál es la menor distancia entre la recta de acción de la resultante y el punto? Y ahí voy a poder despejar lo que me estaba faltando, que es la recta de acción. ¿Sí? Bueno, ahí tienen planteada la ecuación, ¿no? Una de proyección y una de momento respecto de A, por ejemplo. ¿Qué es P sub I por XA menos X sub I? Siendo X sub A la coordenada en X del centro de momento, y X sub I, ¿qué es? Es la coordenada en X de quién, de un punto cualquiera de la recta de acción de la fuerza, P sub I.
Ahí lo tienen, aquí X sub Y es la coordenada. O sea, yo necesito saber las coordenadas de cada uno de esos puntos, ¿no es cierto? Entonces, teniendo la coordenada de cada uno de estos puntos y la coordenada del centro de momentos, por diferencia de abscisas, ¿qué voy a obtener? Si hago PI por XY menos XA, ¿qué me está dando? X sub Y va desde este punto hasta el eje Y. Y X sub A va desde el centro de momento hasta el eje Y. La diferencia que me está dando entre P sub Y y el centro de momento. X sub Y menos X sub A. La palanca del momento. El brazo de palanca de la fuerza respecto del centro de momento. Bien. ¿Vamos? Entonces hago el producto de la intensidad por el brazo de la fuerza que me da el momento. Bueno, aquí tienen que tener cuidado porque está en forma genérica. Si yo me voy a esta fuerza X sub Y, ¿qué me da X? A menos XY ahí. Me daría un signo menos, ¿no? Y que sería incorrecto porque el momento de PI respecto de A, ¿cómo es? Bueno, si establecemos una convención horaria positiva, sería positivo, ¿no? Entonces, acuérdense cuando definimos momento de una fuerza respecto a un punto, es el producto de la intensidad de la fuerza por el brazo de la fuerza. Dos magnitudes siempre positivas, pero tiene que ir precedida de un signo más o menos, dependiendo de que de una convención de giro. Cuando planteo una ecuación de momentos, tengo que ver, bueno, a ver cuál es la fuerza, cuál es el centro de momento. Ya tengo que saber qué sentido de giro produce. Le pongo un signo más o un signo menos en función de la convención y después hago el producto de dos magnitudes positivas. Módulo de la fuerza por el brazo. ¿Y esto qué es? Sí. Perdón, ingeniero, me recuerda la convención que nosotros tomamos, era el sentido horario era positivo el momento y antihorario negativo. Claro. Por ejemplo, el momento de P1 respecto de A, ¿qué signo tendrá para esa convención? Positivo. El momento de P2 respecto de A, Ese sí es negativo. Positivo. positivo. El momento de P3 respecto de A, Negativo. negativo. Y el momento de esta P sub Y respecto de A, Positivo. positivo. Bueno, es como tendería a hacer girar la fuerza respecto de este punto al cuerpo, ¿sí? Entonces la pregunta mía, ingeniero, es ¿cómo acomodo el signo que usted dice? Y yo voy a hacer, por ejemplo, el momento de P1 respecto de A, le voy a poner un signo menos adelante, perdón, un signo más. Y hago la intensidad de la fuerza por esta menor distancia, que va a ser XA menos X1. Este P3, el momento de P3 que es negativo, voy a poner menos la intensidad de P3 por este brazo que es X sub 3 menos X sub A. Fíjate que te lo estoy dando para que dé positivo la diferencia de esas dos abscisas. O sea, lo que vale para el momento de una fuerza respecto a un punto es el sentido de giro. No le puedo poner ni a la fuerza negativa ni al brazo negativo, porque ninguna fuerza tiene como intensidad menos, ni ninguna distancia o menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto, que es el brazo, es negativa tampoco. El momento de una fuerza respecto a un punto, por definición, es el producto de la intensidad de la fuerza por la menor distancia. Pero no es lo mismo que produzca un giro positivo o un giro negativo, por eso va precedida de un signo en función de una convención de giro. Eso ya lo habíamos explicado cuando vimos momento de una fuerza respecto a un punto, ¿no? Y tienen una pequeña hojita donde que la tienen autogestión también de momento de una fuerza respecto a un punto.
tienen que ver todo lo que uno le sube, porque si no, ¿para qué está? Para que lo vean. ¿Está claro? No sé quién tenía alguna duda respecto de eso. ¿O cuál es la duda en particular? No, era repasar en la convención. Momento de una fuerza respecto a un punto, ¿sí? Cuando era positivo, cuando negativo. Bueno, vos establecés la convención, o sea, por ahí algunos me ponen antihorario positivo. No interesa esa convención. Mientras sean coherentes con esa convención para los momentos de toda la fuerza, la recta de acción la van a ubicar todos en el mismo lugar, independientemente de la convención que adopten. La recta de acción es una sola. Entonces, con esta ecuación de momento, ¿qué podemos despejar aquí? Bueno, como está planteada, X u R. ¿Y qué es X u R? Y va a ser la abscisa de un punto de la recta de acción de la resultante, que en este caso X u R igual a un valor que me daría una recta paralela al eje de la Y. Y estaríamos encontrando que la recta de acción de R, ¿no? ¿Tiene alguna condición estas dos ecuaciones? Una de proyección y una de momento que deberían cumplir. O puede ser cualquier eje y cualquier punto. Bueno, ya creo que me lo habían dicho. El eje no debe ser como. Ortogonal a la recta de acción de las fuerzas. Bien. ¿Y el centro de momento puede ser cualquiera? Y no debería estar sobre la recta de acción o sobre el eje de proyección. No, estoy hablando de un punto. Puede ser cualquiera el punto o no. No importa que esté sobre el eje de proyección el centro de momento. ¿No podría ser el centro de coordenadas, el centro de momento de ese sistema de fuerzas paralelas? O sea, sumatorio y momento respecto de A. En lugar de A le digo respecto del centro de coordenadas. O, ¿no podría ser? Sí. O sea que puede ser cualquiera el centro de momento, ¿o no? Sí. De hecho, en el cálculo de vigas, algunas veces se toma ahí. En cualquier lugar. Suponete que esto te da un valor y esto te da 0. ¿Qué te está diciendo? Que la ecuación de momento te da 0 y la ecuación de proyección te da distinto de 0. ¿Qué pasaría ahí? La recta de acción de la resultante pasa por ese punto, el centro de momento. Exactamente. Que estaría buenísimo si elijo como centro de momento un punto y me da que la resultante, la sumatoria de momento me da 0. ¿Encontré qué? Ya el punto de la recta de acción de la resultante. Y bueno, si me da más o si me da menos ese valor, tendré que interpretar de qué lado está esa recta de acción. He encontrado varios errores en los prácticos. Entonces, si ustedes ya saben magnitud, dirección y sentido de la resultante y hacen sumatoria de momento y les da positivo, ya tienen que saber de qué lado está a esa menor distancia esa recta de acción. Porque para un lado el momento va a ser positivo y para el otro va a ser negativo, pero la sumatoria y momento de la fuerza, ustedes ya calcularon en valor y signo cuánto vale, que a su vez igual al momento de la resultante por Varignón. Entonces tienen que saber definir ahí cuál de las dos es, cuál de las dos rectas de acción. ¿Sí? ¿Se entiende o no?